con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. La noticia que nos ha dejado a todos perplejos hace unas horas fue que no solo teníamos un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia, sino que cuando este se disponía a jurar, resulta que tampoco cumplía con los requisitos porque hay un pendiente judicial que no se ha resuelto. Esto no descalifica a la persona como individuo, es un tema que está pendiente, que no se ha terminado de esclarecer, pero sí lo descalifica por el momento como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Por eso se suspendió a último minuto su juramentación y han empezado las críticas de 1000 formas sobre este proceso que, hay que decirlo, hasta este momento se puede considerar un proceso fallido. Esto no quiere decir que el Consejo Nacional de la Magistratura que teníamos antes fuera bueno. Hoy hemos escuchado al famoso doctor Rock dando explicaciones en la audiencia a la que había tenido que asistir, y basta escucharlo para saber que la forma como se elegían representantes del Consejo Nacional de la Magistratura era la más incorrecta. No entendemos cómo personas con ese perfil podían llegar a elegir a los jueces y fiscales de nuestro país. ¿Qué está fallando en este proceso? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué pareciera que se les escapan las tortugas a los miembros de la comisión que están eligiendo a las personas de la Junta Nacional? Bueno, para eso tenemos 3 abogados, o sea, acá nosotros tenemos nuestra propia comisión, que nos van a ayudar a esclarecer estos hechos y a ver, sobre todo, dónde está el error y dónde está la solución. Porque gritar todo está mal tampoco ayuda en nada. Nos acompaña el ex decano del Colegio de Abogados, el ex fiscal superior, el doctor Pedro Angulo. Doctor Angulo, buenas noches. También está el profesor principal de la Católica y constitucionalista Gorky González. Señor González, ¿cómo está? Y ya también amigo de esta casa y abogado penalista, el doctor César Azabache. César, buenas noches. Bueno, ya sabíamos que el examen había sido malo, ya sabíamos que había jalado un montón de gente, ya sabíamos que había pasado gente como el señor Dumet, que tenía una conducta reprochable con respecto a su participación en redes sociales, pero nadie se imaginó que en el momento en que el señor iba a jurar, en el que el señor elegido iba a jurar, se iba a caer la juramentación, porque resulta que tenía un caso pendiente que, si bien se ha archivado en lo penal, sigue en un contencioso administrativo. ¿Cuáles son las primeras reflexiones sobre este punto? A ver, doctora Azabache, empecemos por usted. A ver, primero creo que es importante ubicar nuestras expectativas, ¿no? Este proceso es importante, es la saga de todo el ciclo que comenzó con el mensaje de julio del 2018 y condujo al referéndum. Eso lo hace especialmente significativo, es un hito dentro de el intento de desmontar a una mafia de los cuellos blancos que atravesó el Consejo de la Magistratura. Es por tanto una acción importante para depurar las interferencias en el sistema de justicia, pero hay que tener en claro que esta no es la reforma judicial. La reforma judicial es un capítulo que habrá que abrir cuando podamos sentarnos todos a discutir qué hay que hacer en positivo sobre el sistema. Ese es un punto importante, porque no hemos asistido a una reforma judicial, hemos asistido a la urgente recomposición de un organismo indispensable para asegurar la independencia de la elección de jueces y fiscales. Exactamente, ¿no? Estamos eliminando interferencias, Así no estamos es. Construyendo justicia. Así es. Pero aún en ese marco, creo que, en efecto, el procedimiento que se ha seguido obliga a discutir si hicimos lo correcto cuando diseñamos un procedimiento de invitación abierta a concurso, o si tendríamos más bien que haber pensado en un esquema de invitaciones que permita asegurar que la designación exprese de alguna manera acuerdos políticos, institucionales, sobre quiénes deben conducir el proceso de elección a los magistrados. Esta no es una plaza pública, no es una dirección general, no es un puesto al que se pueda entrar, creo yo, por exámenes o cosas de este tipo. Y de hecho, los miembros de esta comisión especial que elige no están en esos puestos por su habilidad académica, de modo que probablemente no sea el examen el mejor filtro, y probablemente tendríamos que haber entrado a un sistema mucho más dirigido a captar a las mejores cabezas del sistema legal para poder crear un consejo propiamente de notables, una Junta Nacional de Justicia que represente lo mejor del pensamiento jurídico local, ¿verdad? De acuerdo, estamos en un proceso de ensayo-error y hay que decir, esa parece una posición muy sensata, pero también vamos a ponernos realistas. Si ese hubiera sido el planteamiento inicial,
iban a arrancar las críticas de ay, otra vez, se va a escoger a dedo, iban a meter a sus amigos. O sea, lo que pasa es que cuando estamos en el escenario B no nos acordamos de lo que hubiera pasado si hubiéramos tomado el escenario A, ¿no es cierto? Pero solo para cerrar en pequeño, es que yo creo que corregir el proceso no significa asumir que no debimos hacerlo así. De acuerdo, lo hemos totalmente de intentado, acuerdo. ha salido mal. Pregunta al doctor Angulo. Doctor, ¿usted cree que se podría presentar una opción mixta? Por ejemplo, que algunos de los miembros sean elegidos por invitación y otros, pero son 7, ¿no es cierto? 7, digamos, titulares, 7 suplentes. Y que otros sean elegidos por concurso, porque no sé si ni siquiera encontraremos 14 que quieren ser invitados, ¿no es cierto? A ver, yo creo que siempre en la práctica, no en lo teórico, se van a dar los problemas. Yo no creo que exista un sistema perfecto que sea mejor que el otro. Si no, pregúntele a Gareca después del partido de Brasil. Todo depende de las intenciones, de quiénes están. Yo creo que la comisión está haciendo bien el trabajo a partir de que, en principio, cuando tuvieron el primer problema, calificaron muy pocos, han quedado en que debe ser lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado? Que unos son evaluados de un modo y otros de otro. Eso ya hubiera significado una ruptura, una generación y discusiones, como lo que se ha dicho, ¿no? No olvidemos que en el Tribunal Constitucional, cuando habían personas que iban a postular, se decía, porque en el Tribunal Constitucional se han dado todas las combinaciones posibles, ¿no? Unos con invitación, otros por concurso, entrevista, pero las personas no iban. ¿Por qué? Porque consideraban que iban a ser maltratadas. Se vio ese tema de la repartija en una ocasión que se obligó a que todos renuncien y otra vez se nombró que son el Tribunal Constitucional que está ahora. Entonces, siempre es difícil. Yo diría que algo bueno, lo estábamos conversando con César, es que no se ha cuestionado que el examen haya sido vendido, que ya la gente lo tuviera. Así es. Eso me parece algo ya es un logro. Se ha criticado el hecho de si esa era la manera más adecuada de evaluar a personas que accedían a esos puestos, ¿no? Así O sea, es como si pudiese haber tomado otro examen o evaluado de otra manera, Y ¿no? justo sobre eso yo recordaba, ¿no? Que cuando yo era fiscal conversábamos con jueces y a veces habían algunas personas que estaban allí en la condición de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero que nosotros decíamos, esta persona me está preguntando así y probablemente ni él sabe la respuesta. Uno se siente que lo califican personas que no han pasado por un examen. El hecho de que pasen por un examen y sobre todo ahora que toda la composición es por abogados, evidentemente si lo pasan quiere decir que tienen una autoridad, un conocimiento, que no es todo, pero por lo menos es una parte. Vale la pena, y acá le preguntamos al doctor Gorky González, hacer un examen en el que se miden conocimientos que cualquiera los puede encontrar con 3 teclas en una computadora. Yo recuerdo, por ejemplo, en exámenes que he dado en la universidad, en la Facultad de Literatura, ni siquiera en la Facultad de Derecho, porque ahí no estudié, que muchísimos exámenes eran con la bibliografía sobre la carpeta, porque nadie esperaba que te aprendieras de memoria, no sé, pues la declinación de los verbos en latín, no era importante para los fines que buscaban evaluar otras cosas. Y esta vez este examen, y creo que no es culpa ni siquiera de quienes han enviado las preguntas, sino los que escogen, claro. No, hay una suerte como de ensayo-error. No sabes muy bien finalmente cómo evaluar una cosa que es nueva. A ver, doctor González, usted ayúdenos a interpretarlo. Bueno, las preguntas de un examen están siempre en función de lo que se espera como competencia. Y del perfil de la persona que se requiere, ¿no? En este caso. Yo suscribo mucho de lo que ha mencionado César a propósito de que aquí no estamos escogiendo al director de una oficina pública. Estamos escogiendo a un funcionario que tiene las calidades de magistrado, porque no solo nombra jueces, y el poder renombrar jueces en una república es un poder muy importante, sino que de otro lado genera, o mejor dicho, tiene a su cargo la función de controlar todo el sistema de la administración de la carrera judicial. O sea, fiscaliza, observa, ¿no? Además de alguna función por ahí que me refiero a la ratificación, está como metida, no se sabe cómo aún, pero tiene todo este poder enorme propio de una magistratura, es decir, de quien es capaz de ordenar las cosas de la República y eventualmente, incluso porque eso hacen también los consejeros
tendrían que hacer los consejeros de la Junta de Justicia, decir derecho en algunos casos, ¿no? Su función disciplinaria tiene en gran medida un sentido, un significado muy semejante al de los jueces. Al de una sentencia. De los altos tribunales. De acuerdo. Yo creo que ese punto es bien importante, porque no son personas que están ahí para elegir empleados, son personas que están ahí para diseñar que los jueces y los fiscales que van a formar parte del proceso del sistema judicial son los elegidos para administrar la justicia del país. Entonces están como dándole forma de alguna manera al Estado, a la parte que se encarga de la justicia, ¿no? En el mundo contemporáneo este tipo de institución se observa claramente en la tradición eurocontinental. Es verdad que incluso hasta en los Estados Unidos existen en algunos estados pequeños consejos que lo que pasa es que en los Estados Unidos se superponen hasta 4 formas de elección de jueces, pero el modelo propiamente, el del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con el de la Junta, lo vemos con claridad en su evolución a partir del caso italiano, por ejemplo, del 47. ¿Nos pone un ejemplo concreto? ¿Cómo se elige? Bueno, en el caso italiano hay una particularidad, porque estamos hablando de alrededor de 27 miembros, la mayor parte de ellos son jueces, un porcentaje mínimo viene nominado por el Congreso de la República y son básicamente académicos, y además está presidido por el presidente de la República, en un contexto político diferente al nuestro, que es el de un ejecutivo dual, donde hay un presidente de la República y hay un jefe de gobierno. Ya, pero queda claro que son instituciones en las que no cualquiera elige a un juez o a un fiscal, ¿no? Y esos miembros tienen una función muy importante, que es la del autogobierno del sistema judicial, cosa que en nuestro modelo no está, porque el gobierno, el Poder Judicial está radicado en el propio sistema de justicia, en el propio Poder Judicial, ¿no? Aquí está en el Consejo. O sea, hay, ¿cómo diríamos? Una evolución en el tiempo, ¿no?, que ha venido madurando de manera diferente en América Latina e incluso en Europa, ¿no? Lo que está claro es que no son funcionarios, como decía César, que puedan ser elegidos por un headhunter. Equivalentes a un director de oficina. De acuerdo, no pueden ser elegidos por un headhunter. Acá no se trata de competencias, acá se trata de personas cuyo valor tiene que ver más en la trayectoria, el criterio y la entereza que en su conocimiento estricto y detallado de las leyes. Vamos a ver algunas de las reacciones que tuvimos el día de hoy, Catalina, sobre todo en el Congreso de la República a raíz de este fracaso, porque es un fracaso, no lo podemos llamar de otra manera. Vamos con las primeras declaraciones. Rosa Bartra me parece que fue una de las que se pronunció al respecto. Lo que ha pasado el día de hoy con el fracaso rotundo de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, algo tiene que hacernos pensar, algo tiene que movernos, porque la fórmula es exactamente la misma: una junta de notables, expertos, que llevan una propuesta que el Ejecutivo hace suya, que impone al Congreso. En un caso nos la impusieron incluso con referéndum. Y el día de hoy seguimos sin junta y vamos a seguir sin junta por varios meses más. Ni uno solo. El fracaso es rotundo. ¿No nos dice nada eso, colegas? ¿Nada? Nuevamente, junta de notables, comisión de alto niveles, ¿no? Comisión de alto nivel, impuesta al Parlamento, cuestión de confianza, o te cierro si no me apruebas mis esencias. ¿Y esas esencias, colegas, acaso no son la columna vertebral de esta reforma? Lastimosamente, las cosas cuando se hacen apresuradamente no salen bien. Estos temas teníamos que estudiarlos con mayor profundidad para analizar casualmente cada uno de los detalles y aristas que se pueden presentar en el camino. Yo no quiero que pase eso con la Constitución, por ejemplo, ahora que estamos reformando el tema de partidos políticos, donde estamos haciendo numerosos cambios a la Constitución y a la ley de partidos. El apresuramiento no nos va a llevar a tener soluciones más rápidas. Ya deberíamos tener una junta que esté evaluando a jueces y fiscales, y no la tenemos. ¿Por qué? Porque la ley se sacó a presión y, bueno, los propios encargados en este momento.
Bueno, ese es un aprovechamiento político bastante interesante de lo que está ocurriendo, pero acá yo no me atrevería a preguntar, ¿el Congreso está libre de polvo y paja de este asunto? No, pues ellos no fueron los que aprobaron ese sistema y lo conversaron y lo discutieron. Sí, yo creo que la gran frase de esta noche es ensayo-error. Exacto. En los hechos, en términos institucionales era imposible no interrumpir el ciclo del Consejo de la Magistratura. Además, no hemos escuchado una alternativa importante, coherente, bien estructurada de parte del Congreso. No hubo plan B nunca, ¿no? La velocidad de este proceso la ha impuesto el tamaño de la crisis. Así es, exactamente. Y la solución ha sido esta, claro. En la que el Congreso ha sido un parte de, pero por ¿no? supuesto, parte, porque además el paquete de reformas que vinieron en agosto del 2018 no se aprobó al pie de la letra. Así es. Se discutió y se debatió bastante e incluso hubo problemas como el que se generó en el Senado. ¿Y cómo no iba a haber apuro? Claro que había apuro. Bueno, pero por ¿no? supuesto, sí, es una situación gravísima. Entonces, de esto todos somos responsables. Hay que tomar en cuenta además que de este retraso nos perjudica también a todos, porque en efecto en este momento tendría que haber una entidad legitimada revisando el proceso de decisiones del Consejo de la Magistratura que fue removido. Entonces lo que queda hacer es en efecto parar y empezar a revisar ajustes muy rápidos, porque esta Junta tiene que poder nombrarse, aunque haya que cambiar en parte los instrumentos legales que están usándose para impulsar este proceso. Tal vez las llaves, creo yo, puedan estar en efecto en revisar el concepto del examen, revisarlo, para no empezar. Se puede remover porque está en la ley, pero revisar los términos de examen y sí pensar en formas creativas de promover invitaciones, aunque sea dentro del marco de este proceso complejo, que hay que decirlo, en mucho está inspirado en correcciones al proceso anterior de designación del Consejo. O hay formas, se le puede asignar puntaje extra a personas que ya tienen una trayectoria conocida, ¿no? O como decía Gorky, ¿Por qué va a empezar del mismo escalón una persona que no tiene una trayectoria versus una que ya la tuvo, ¿no? Como dijo Gorky, se puede revisar los términos del examen para adecuarlo, no a un postulante a un juez, sino a un postulante a un magistrado de primer nivel, como ahora, es una junta de estas, ¿no? Lo del señor Patrón tiene una suerte, y es que ya pues declarado el concurso desierto podemos empezar de nuevo porque no vamos a tener doble estándar, ¿no? Casi que es una suerte que el señor Patrón se haya caído, porque ya si el señor Patrón aprobaba y juraba, íbamos a tener el problema de que teníamos a una persona elegida bajo un estándar y cómo íbamos a hacer para elegir a los demás. Así que, con la pena del caso, señor Patrón, porque creo que esto no lo descalifica moralmente como individuo, sino simplemente lo descalifica para este puesto. En este momento, sí creo que su candidatura es absolutamente inviable. A ver, doctor Angulo, ¿usted qué piensa? Perdón, yo creo que efectivamente es una posibilidad, todo tiene un matiz que se puede aprovechar. Yo he escuchado que cuando se hablaba del examen se criticó bastante, inclusive algunas de las preguntas en concreto, y que a mí no me pareció que estaba bien la crítica, ¿no? Por ejemplo, por dar una idea, jirafa la definimos como el animal que tiene patas largas, el animal que tiene cuello largo, que se alimenta de los arbustos altos, que da la patada más fuerte en el reino animal. Cada una es una respuesta, pero es una respuesta que es una parte. Y si la última me dice, la jirafa es el animal que tiene el cuello más largo, las patas más largas, que se alimenta de arbustos altos y además da la patada más fuerte en el reino animal, la última es la respuesta que es más integral, que es más completa, y eso me da a entender que esa es la respuesta, porque hay respuestas que son una parte, que dan una idea, pero hay otra que puede ser la integral. Y yo veía que se criticaba eso, porque se decía que a la pregunta habían varias respuestas. Sí, todas son respuestas, pero son incompletas, dan a entender una parte, pero no son lo integral, y eso me da para entender que en esas preguntas no solamente se está examinando derecho, también se está examinando criterio. ¿Pero es el criterio que necesitamos para elegir a un juez? Yo creo, a eso iba, que ahora que se puede diseñar un examen... Parece un acertijo de Sherlock Holmes. Ok, pero la idea es la siguiente. Si nosotros, y eso lo enseñan cuando uno va a postular a la universidad en las academias, enseñan los tipos de respuestas que se pueden dar a preguntas. Están utilizando el derecho, pero también están utilizando el
el criterio. Y lo que digo es lo siguiente, que si antes se utilizó de un modo el examen, ahora en igualdad de condiciones a todos los que postulen podrán diseñar otro examen para medir distintas cosas, porque no solo va a ser en la entrevista que se van a examinar otras habilidades y destrezas. Y también diría que ahora que empezamos prácticamente de cero, entonces se debe de estimular un poco más a la participación, porque la vez pasada cuando se convoca, ¿acaso se generó incentivos y tranquilidad? Porque hay personas que quizá tienen desconfianza de que alguien conozca el examen, de que hayan beneficiados. Entonces eso se tiene que tranquilizar a la gente para que puedan postular los que deberían estar ahí. Y yo creo que las personas no las tienen a uno que someter ni al escarnio ni a la posibilidad de burla. Y yo, por ejemplo, no entiendo la necesidad de que nosotros veamos en vivo y en directo el examen oral. Sí entiendo la necesidad de que ese examen oral esté grabado y que cualquier individuo, cualquiera, una abuela, un padre, un magistrado o un juez pueda pedir, quiero ver el video de evaluación del señor tal, la prensa, y sin chistar, sin hacer ningún trámite, se lo tienen que entregar. Yo creo que ese fue el ¿Tanto de qué tenemos que estar? Ese fue el síndrome. Yo me negaría a responder un examen frente a todo el Perú. Para mí fue el síndrome. Me negaría. Fue el síndrome del ceviche de pato, porque cuando han pasado tantos años, recién nos hemos enterado que una pregunta fue la receta del ceviche de pato. No, y además yo creo que finalmente uno puede decir, bueno, acá están, en estos links están a disposición todas las entrevistas al final. Pero una cosa es que tú sepas que tu entrevista va a ser vista en diferido, a otra cosa es que tú te preguntan algo y tú vas a responder y hay, no sé, pues 10.000 personas prendidas del canal de Justicia esperando a ver qué respondes, ¿no? A ver, doctor González, tengo la sensación de que todos hemos estado esperando a no sé, como entrar al cine, ¿no? Comprando nuestra canchita para ver la película. Totalmente de acuerdo. Y lo que estamos viendo todo este tiempo es la precuela, ¿no? O como en los años 60, 70, publicidad de hechos que están en el entorno, pero no vemos la película, ¿no? Entonces, a mí me parece que en términos de realismo político, lo que tenemos es esto, ¿no? Es un ciclo de desaciertos, que hay que decirlo, porque son desaciertos que han sido llevados a cabo por personas, por instituciones, por la velocidad de los hechos. Incluso la clase académica no se ha comprometido con este tema. Yo tengo la sensación de que la clase académica ha visto todo este problema un poco de perfil, Ahora, ¿no? las universidades han planteado las preguntas, por un lado, que también me parece un error, porque si tú eres el que eliges, tú eres el que planteas tu sistema de evaluación. Y segundo, el problema es que cuando las universidades se han comprometido, cuando ponían a sus representantes en el Consejo Nacional de Magistratura, provocaba decirles, muchas gracias señores, ya no se comprometen, Claro. ¿no? Porque se lo habían tomado con tal ligereza y con tal falta de respeto, ¿no? A mí me parece que el examen, para ir un poco al punto, el examen como tal debería ser reevaluado, debería ser revisado completamente en función del perfil. A ver, ¿Qué estamos eligiendo? Usted, profesor, doctor González, si usted tuviera que hacer un examen para esto... Sí, no lo haría un examen escrito para esto. Ya, No haría ¿qué se le ocurriría? Se me No le ocurriría estoy diciendo que lo que usted haría. en esta secuela de desaciertos, uno de los más grandes ha sido el de la entrevista. Yo no he visto una entrevista, yo he visto un cuestionario donde el entrevistador preguntaba, el entrevistado contestaba cualquier cosa y el entrevistado no le contestaba, no le decía nada. Es decir, no había un diálogo mínimo que pudiera justificar el hecho de que tuviéramos que verlos en cadena nacional y en vivo y en directo para asistir al gran debate sobre la manera como los que se están presentando a asumir cargos tan representativos del país pues tienen una idea de lo que va a pasar con la justicia o con lo que van a hacer con sus cargos. Yo no he visto eso. Yo he visto más bien una cosa en paralelo. Preguntas hechas en un papel, respuestas evasivas, respuestas generales. Nada que nos pueda dar mayores luces sobre el criterio de esa persona a la hora de actuar. Por ejemplo, ¿cuántos exámenes de opción múltiple y memorístico se dan en la carrera de Derecho a lo largo de...? Es que a eso quiero regresar. A ver, tenemos el examen por un lado y yo voy con Gorky. Esto no tiene ningún sentido si lo que queremos es empoderar a un magistrado que luego va a elegir jueces y que luego va a decidir sobre la ratificación de varios de los que están sentados en la mesa, que es la comisión que los elige. ¿De acuerdo? O sea, no ha habido en este proceso nada que comunique respeto hacia quienes están aplicando, les está tratando como postulantes a un puesto. Como decía Pedro, no ha habido además ninguna señal de
estímulo Cero. que permita asegurarnos que las personas que querríamos ver Así es. en la Junta Nacional de Justicia lleguen a la Junta Nacional de Justicia. No ha habido ningún espacio para que la comunidad se exprese respecto a sus propias preferencias, porque lo he dicho, las universidades han estado de costado. Intervenir en el examen creo que no es un baremo de lo que significa que la comunidad universitaria intervenga en ese tipo de procesos. De hecho, creo que es la peor idea, ¿no? Tenemos otra vez, como el Consejo Antiguo, exámenes secretos, de autores secretos, sobre temas secretos no balloteados. Y yo pregunto, ¿quién le dio poder político a los autores de ese examen para que sean los que introduzcan la regla que deben superar los aplicantes? A mí me hacía acordar los exámenes de ingreso, justamente a los que hacía referencia el doctor Angulo, que eran como, estaban hechos para jalarte, pues. Y lo otro, No estaban hechos éramos demasiados postulantes, pocas vacantes, entonces la idea era, ¿no? Y la entrevista Que no pases. y la entrevista que tú citabas, ¿era una entrevista diseñada por Headhunters o qué? ¿Cuál era el baremo de la entrevista? O sea, ¿en qué momento se le permitió a los aplicantes presentar un tema, o en qué momento se delimitó el tema que iba a permitir saber si estos eran posibles electores de magistrados o no? Se les ha interrogado. Por ejemplo, en estos con Beatriz Merino conversábamos de manera informal el otro día, no como un planteamiento serio, o sea, no como un planteamiento formal, pero análisis de casos. O sea, cada uno se va con un expediente a su casa sobre un juez que tendría que ser ratificado sobre la base de sus sentencias o un postulante y que venga y lo sustente. Entonces, si lo sustenta adecuadamente, que si uno ve que tiene criterio y tiene herramientas, tú dices, bueno, esta persona lo va a poder hacer, ¿no? Yo tengo la impresión de que tampoco hay que descubrir mucho la pólvora sobre estos asuntos. ¿no? Tenemos las experiencias, por ejemplo, la elección de jueces en los Estados Unidos, en la Corte Suprema, o la elección de magistrados del Tribunal Constitucional colombiano. Hay material suficiente como para saber qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, para elegir a ese tipo de funcionarios, de altos funcionarios, ¿no? Ahora, ha entrado un tema en debate que es importantísimo. Primero, ¿cómo es esto de que el señor Patrón tenía un contencioso en la vía civil, que lo había tenido en la vía penal y que además había prescrito? El señor Ernesto Lajara y otros abogados han sostenido que la prescripción no puede ser algo en lo que te amparas para postular a un cargo de esta naturaleza. Repito, el señor Patrón, nadie lo está acusando, le está diciendo que se tiene que ir a la cárcel, pero es posible que un funcionario de esta naturaleza que aspira a un puesto de esta naturaleza pueda apelar a la prescripción sobre algo tan delicado como haber cobrado doble pensión, además, para postular. Quiero decir dos cosas. Por favor, César. Los casos de doble pensión son siempre casos muy ambiguos. Sin embargo, lo comentábamos con Pedro en la antesala, el problema fuerte con el señor Patrón tiene que ver en efecto con la declaración de conflicto de intereses, con la declaración de hoja de vida. O sea, yo creo que información de ese tipo no puede estar ausente de una autorrevelación de quien aplica. Pero también quiero decir, con todo el respeto que siento y la estima personal que tengo por el señor Lecaros, que me parece un desperdicio haber utilizado en una entrevista con alguien como Víctor Cubas información de Vladimiro Montesinos. De Víctor Cubas, y lo voy a decir con un disclaimer, a quien conozco desde hace muchísimos años. Soy testigo de su compromiso con valores republicanos, democráticos y respeto a los derechos humanos. No puede haber sido tratado así en público. Y lo digo lamentándolo porque también tengo gran afecto por el señor Lecaros. Pero esa escena no corresponde. El problema de poner las cosas en vivo y en directo. Uno, y ese es el problema de tener un diseño de entrevista para un aplicante, un cargo de ese tipo, que parece más bien el interrogatorio a un posible adversario que un espacio alturado de discusión. Oye, y además, eso es lo que no me queda claro. ¿Cuáles son los requisitos para haber llegado hasta ese punto? Porque si lo que había hecho el señor Cubas era tan grave, no debió haber llegado hasta la entrevista, ¿no? Preso, ¿no? Así es. Exacto, no tendría que haber llegado hasta la entrevista. Y por otro lado, tampoco debía haber llegado hasta la entrevista el señor Patrón sin que nadie notara el elefante en medio de la sala, ¿no? ¿Cómo es que no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que todos estos miembros de distintos ámbitos del poder, del sistema de justicia en nuestro país no podrían haber detectado? Nadie pudo haber detectado debilidad institucional. Qué fuerte, ¿no? Debilidad institucional, ¿no? O sea, ¿cómo se les puede colar una cosa como esa? Pero esa proyección, como decía César también, es un reflujo de todo lo que hemos tenido en el sistema de justicia y que está ahí porque permanece, ¿no? Porque yo hubiera entendido si el señor Patrón le dicen en la entrevista, disculpe, usted tiene esto, ¿no? Explíquenos. Claro.
pero lo que no tiene sentido es, ay, ya, señor, ya vamos a condecorar, ya están todos listos para la juramentación. Ay, perdón, nos acabamos de enterar. Pero de nuevo, por un tuit, además, ¿no? Luego la corrección correcta de esa noche vuelve a ser ensayo-error. Esto nos ha salido mal colectivamente. Re mala. Entonces tenemos que reconocer responsabilidades compartidas, creo que de todos, de la comunidad académica, de la sociedad civil, de los poderes públicos, ahora, y rehacer el proceso. En una frase, ¿cuánto de lo que se aprobó como proceso se puede corregir y en cuánto tiempo? Antes de pasar a nuestro siguiente tema. Yo primero diría que la reacción en todo caso de la Comisión Especial me parece buena. Si no, recordemos cuando el doctor Gonzalo Chávarri también tiene cuestionamientos y sin embargo a pesar de eso se reúne la Junta de Fiscales Supremos, tiene apoyo y juramento y después todo lo que se vino. Entonces ahora no sabemos si de repente podrían aparecer nuevas cosas. Ahora, cuando se trata de corregir un grave error, la situación que se produjo en el Consejo Nacional de la Magistratura, definitivamente no se le podía tomar juramento teniendo ya la aparición de un hecho que amerita que se analice y es lo que están haciendo en estos momentos. ¿Se debiera declarar desierto el concurso, César? Sí. Sí. Yo creo que hay que comenzar de nuevo, ¿no? Si hubo un ocultamiento de una información que era de nivel ético, definitivamente sí. Hay, doctor, espacio para el rediseño de las preguntas, el examen y la manera como se evalúa. Yo pienso que sí, este es un... A pesar que ha sido esto aprobado por todo el proceso de evaluación, referéndum, etcétera. todo el proceso de evaluación denota un problema de debilidad, que es el resultado también de la falta de confianza, o mejor dicho, que produce desconfianza en la comunidad académica, en los posibles postulantes. En general, la confianza es un elemento central en la construcción de la vida en común y de la vida institucional. Si no hay confianza en lo que los otros hacen, entonces no camina nada. Entonces, yo diría que este es un momento interesante porque ya nos hemos equivocado de manera reiterada, pero hay un plazo hacia adelante. Además, les han ampliado el plazo. Me parece que son 6 meses más. Bueno, es cierto que es una circunstancia difícil para el país desde el punto de vista institucional, porque al no haber junta, pues tenemos un problema en cadena, ¿no? Con la OMPE, por ejemplo, el jefe de la OMPE debe ser nombrado por la Junta. En este momento me parece que hay un gerente que está ocupando ese cargo, un interino. Lo propio pasa con la RENIEC. Tienes un montón de fiscales y jueces que tienen que ser y además removidos, todo el proceso de revisión que implica, ¿no? que implica pues su función, ¿no? De jueces fiscales. De acuerdo. Sí. O sea, hay un montón de temas embalsados ahí. Es enorme, solo una frase de urgencia. Es un costo enorme, pero también tenemos que tener en claro que no debemos salir con un procedimiento de urgencia ahora. Porque en estas condiciones un procedimiento de urgencia se convertiría en definitivo. Y finalmente, hay que hacerlo bien. Esto se aprobó por referéndum, pero ¿qué fue exactamente lo que ¿hasta qué nivel de detalle se aprobó por referéndum? Porque lo que se aprobó por referéndum no se puede andar moviendo. Solo la reforma constitucional. De acuerdo. Entonces, este desarrollo sí se puede... La ley se aprobó luego, ¿no? De acuerdo. Ahora, está bien el hecho de que esté en el examen, al margen de las críticas, pero ese examen se puede rediseñar en relación a contenidos, en relación a objetivos, finalidades, lo que se quiere evaluar. O sea, que hay espacio para corregir. Claro. Y la verdad, señores del Congreso, sí, salió todo mal, pero la verdad que a ustedes tampoco les ha salido todo bien, así que no están como para ponerse de ejemplo de que todo sale perfecto y tampoco para tomar esto de base para no seguir con la reforma política. Así es. Es verdad que las cosas no se pueden hacer a toda velocidad, pero es verdad que tampoco se pueden hacer a paso tortuga de tal manera que nunca se hace absolutamente nada. Es mejor equivocarse por hacer que pasar piola por no hacer absolutamente nada. Vamos a una pausa y la siguiente discusión parece pintoresca, pero tiene que ver con una discusión sobre derechos civiles, uso de espacios públicos y en qué momento estamos en nuestro país entre una ola conservadora y una ola más bien que busca que se reconozcan sus derechos en una sociedad bastante discriminadora. ¿Debe o no debe la marcha del orgullo gay que de la comunidad LGTB llegar hasta las puertas del Congreso de la República? Regresamos con esa discusión en un momento. El señor Pedro Patrón, que ha salido a la prensa diciendo que no, él no tiene nada pendiente y que no tienen por qué tratarlo como una persona que tiene algo que deberle a la sociedad, han mandado un comunicado que está interesante. Vamos a leerlo, lo tenemos, Catalina, para que lo pongas en pantalla mientras yo leo mi celular. Acá está.
Dice, bueno, la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha realizado un estricto y escrupuloso proceso de acuerdo con las normas establecidas. Este segundo párrafo es importante porque nosotros estábamos conversando sobre el hecho de que cómo no se dieron cuenta. Y miren lo que dice. En lo referido al proceso se han dilucidado todos y cada uno de los extremos que podrían significar cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los postulantes. Es así que con fecha 18 de junio del presente año formulé por escrito todos los descargos que la comisión me solicitó sobre un fenecido proceso penal. En consecuencia, los hechos que se imputan como causales del cuestionamiento de mi ejercicio como miembro de la Junta Nacional de Justicia ya habían sido resueltos y decididos satisfactoriamente en su momento por la Comisión Especial y la Secretaría Técnica de la misma. Esa información es fundamental, porque si al señor se le pidieron sus descargos, el señor explicó y el proceso para él siguió adelante y en la entrevista no fue materia de cuestionamiento, entonces, ¿a qué ha respondido? ¿A qué responde la reacción de la comisión? ¿A la presión mediática? ¿Al susto? ¿No? Dice, de momento no puedo abundar en los descargos de que la ciudadanía merece, porque estoy a la espera de los requerimientos que formalmente pueda hacer la comisión, etcétera, etcétera. Y pese a las circunstancias vividas de la mañana del día de hoy, que han sido absolutamente agraviantes, mantengo la expectativa en el correcto y justo proceder de la Comisión Especial. Pedro Patrón Bedoya y su DNI. Señores, un último comentario. Esto no es exactamente lo que conocíamos. No. Acá, ¿qué pasa si el señor efectivamente fue consultado sobre este proceso penal e hizo los descargos correspondientes? ¿En dónde estaría la responsabilidad? Si somos excesivamente formales, habría que decir que el señor es agraviado si el Consejo la Comisión Especial hubiera tomado una decisión final e irreversible sobre sus descargos. Eso habría sido la juramentación. Después de la juramentación, eso habría sido irreversible. Yo creo que en este momento esto es incómodo. Incómodo porque la comisión sabía. Es incómodo, pero con Pedro creo que es mejor pararlo ahora, que es público y está abierto, que hacer la juramentación y que estalle luego como una crisis post-decisión. Me solidarizo con él. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se sienta maltratado, pero la solución institucionalmente sigue siendo válida y él puede volver a postular en el nuevo procedimiento que se haga. Y sobre todo hay que decirle al señor Patrón que que no se aferre a estas circunstancias, porque al final el que más daño le van a hacer va a ser a él, ¿no? Pero ojo, nosotros habíamos cuestionado el hecho de si la Junta no sabía, la Comisión no sabía, sí sabían, ¿no? Aparentemente sí. Yo diría que es, como dice César, incómodo, extraño, por no decir anómalo, pero la circunstancia actual creo que obliga a generar un desenlace por el bien de la institución, del sistema de justicia, y creo que lo que corresponde es eso, ¿no? Y una renuncia, ¿no? Y un renunciamiento. De parte del... Claro, que además daría a él le daría una señal, ¿no? Sí, porque para no insistir en ocupar un cargo sobre el cual ya hubo un cuestionamiento, dejemos... probablemente inmerecido, ¿no? Probablemente inmerecido en el sentido de que él presentó, explicó, pero igual fue quizás inmerecido, pero dejemos de atornillarnos en las sillas cuando necesitamos implementar cambios. Ya de atornillamiento, bueno, ahora, digamos, estamos especulando también qué se conocía del proceso, pero el tipo de delitos, si esto ya había fenecido o no. De repente él presentó una documentación como que esto estaba terminado, le preguntaron, pero no sabían lo del contencioso. No se sabe mucho. Claro, entonces, porque esto sí tiene todavía un contencioso administrativo que no ha terminado, ¿no? Entonces, de pronto eso no se sabía, ¿no? Claro. Vamos a ver qué dice la comisión, vamos a dejarlo ahí en suspenso. Rapidito, el uso de espacios públicos y la conquista de los derechos es un hecho que nos compete a todos. Y acá, gracias a Dios, tengo abogados y constitucionalistas que me pueden ayudar a entender hasta dónde lo que está contemplado o no en la Constitución con letras y detalles debe ser respetado o no. La Plaza Bolívar, sabemos, es una plaza intangible, no se permitía la entrada de marchas para ningún tipo de manifestación pública. ¿Por qué? Que se lo contó a sus letras, porque por años simplemente no se podía ni entrar ni salir ni el Congreso. Igual la Plaza de Armas, se convirtieron en espacios tomados por manifestantes. Se privilegió el hecho de que sean lugares donde la gente pueda transitar con cierta tranquilidad.
Sin embargo, la vez pasada se permitió la entrada de una marcha de los del colectivo Con mis hijos no te metas. Hoy día la marcha del orgullo ha dicho, bueno, nosotros también queremos ir ahí. Si se abre la puerta en una dirección, se abren todas las direcciones. En todas las direcciones. Además, el orden no supone cancelar espacios públicos. Hay países en los que hay plazas públicas, en las que hay turnos. Los días X, pues puede pararse ahí cualquiera y manifestar lo que quiera. Los espacios públicos son para todos. Los electores tienen todo el derecho del mundo. Entonces, hay iglesias que tienen espacios por horas, de 8 a 10 rezan los musulmanes, de 10 a 12 rezan los católicos, ¿no? De 12 a 2 rezan los judíos, nadie se araña, ¿no? Tolerancia. Así es. Y tolerancia. Tolerancia. ¿Por qué descoordinarse entre sí? Claro. Además, la capacidad de expresarse, mejor dicho, la capacidad de expresarse y de protestar es una garantía para, en general, todos los derechos individuales. Todos los derechos y libertades públicas dependen de que las personas puedan decir su voz. El congresista de Cerril, que no siempre es representativo de todo, pero sí es representativo de cierto pensamiento conservador, muy conservador, que quiere abrazar además el movimiento de Fuerza Popular, y no estamos diciendo nada que ellos no hayan dicho de manera explícita, tuvo esta reacción al enterarse de que se había permitido la marcha o la manifestación de este colectivo en la plaza, ¿no? Dice: la bancada de Nuevo Perú, que se opone a que sanciones para contratar terroristas en el Congreso, ahora quiere comparar la marcha Con mis hijos no te metas con la marcha del orgullo gay. Bueno, salvo la ensalada de conceptos que hay en ese tuit, dando cuenta de una discriminación. O sea, ¿qué tienen que ver los terroristas con los Con mis hijos no te metas? ¿No? Disculpe, señor Becerril, ordene sus ideas. Y lo segundo es, si están tan de acuerdo que la marcha del orgullo gay ingrese a la Plazuela Bolívar, también permiten que ingrese a la explanada del Palacio de Gobierno y así el circo completo. ¿Qué dicen los rojos y caviares? Circo completo. ¿Ya? Yo creo que por respeto al señor Becerril, mejor no comentamos su tuit. Vayan, no más a su marchita, que los hace tan felices, y claro, no se olviden del mandilito rosa. Bueno, pero quizás habría que espanto, ¿no? también... Quizás habría, espanto, por Dios. Sí, quizás habría que, más bien por razones de docencia, ¿no? Y por la función que deberían cumplir los parlamentarios, entender que las libertades públicas, incluso la capacidad de decir las cosas que el señor dice por Twitter, son parte precisamente del ejercicio de la libertad en términos generales, que tiene algunos límites. En el momento en el que se impedía, por ejemplo, ingresar a la Plaza San Martín, etcétera, seguramente el límite era alguna cosa que flotaba ahí, que se llama más bien razón de Estado. Así es. ¿No? Pero hay algunos límites que sí son razonables, ¿no? Por supuesto, ejemplo, seguridad, ¿cómo voy a ingresar ¿no? al Palacio de Gobierno? Si hay elementos de seguridad que lo justifican, pero me parece que en general la posibilidad de que podamos garantizar los espacios públicos para que las personas puedan usarlos, puedan manifestarse, es una garantía de los derechos de todos. Y además usarlos y manifestarse como les provoca, porque al señor Becerril le molesta, no sé, que haya trans, que haya personas que se visten con tacos, que haya otros que se ponen peluca. Una lástima que le moleste, pero él no puede decidir cómo se visten los demás, ¿no? He hecho un ejercicio docente, me acabo de dar cuenta que debí traer 3 mandiles rosados para compartirlos con mis amigos en esta sala. No, y además qué cosa tan interesante ver que en este pensamiento conservador está asociado el terrorismo, ¿no es cierto?, a la defensa de los derechos civiles de minorías, ¿no?, a el uso de símbolos para la defensa en contra de la violencia de la mujer. O sea, está todo colocado en el mismo target. Por respeto a amigos conservadores que tengo, quiero pensar que estos tweets no expresan lo que un conservador racional puede decir sobre la sociedad y sobre el pensamiento de los demás. Creo que estos tweets son básicamente intolerantes y es una cosa distinta al conservadurismo. Sí. Quiero creer, digamos, claro, quiero Anda, revisa los tweets de tus amigos conservadores hacerlo. sobre el mandil rosa y después No conversar. tuitean. Esos no son mis amigos. Esos no son tus amigos. Muy bien, justamente sobre tweets, no tweets, qué cosa dice la gente en redes sociales con un desparpajo después que cuando les preguntas en persona no se atreven a repetirlo. Vamos a conversar en el próximo bloque con Jesús Vélez. ¿Por qué? Porque hoy hemos escuchado a uno de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia decir: lo que yo escribo no me representa.
¿Cuánto nos representa o no nos representa nuestro comportamiento en redes sociales y cuánto afecta esto luego nuestra vida esta de carne y hueso? Eso vamos a analizar en breves instantes, no sin antes, por supuesto, agradecer y despedirme de mis invitados. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. Ha sido muy entretenido tenerlos, además muy esclarecedor. Y como dice César y como hemos manifestado acá, ensayo-error, hay que seguir para adelante, no podemos sentarnos a rasgarnos las vestiduras y mucho menos echarle la culpa al del costado cuando este es un error colectivo, digamos. Muchísimas gracias. Gracias. Jesús Beliz con nosotros en breve y volvemos.